Bueno, hola, buenos días a todas y a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para llevar adelante la defensa de tesis de licenciatura con orientación en arqueología de Martina Di Tullio. Hoy es viernes 29 de abril del año 2022. Para iniciar el acto de defensa le vamos a dar la palabra a Martina, que va a disponer de su tiempo para hacer la presentación. Y nosotros nos silenciamos, así nos sale mejor la grabación. Ahí comparto pantalla. ¿Pero bien? ¿Me escuchan bien también? ¿Todo bien? Listo. Bueno, arranco entonces. Perdón, no se ve como... Acá sería la pantalla completa, ¿verdad? Sí, está en pantalla completa. Se ve el Sí, navegador. se lee, no hay problema. Bueno, buenos días a todos. En esta presentación voy a sintetizar mi tesis de licenciatura titulada Las manos y las cosas, tradiciones tecnológicas cerámicas en la quebrada de Pachela, una de Jujuy, Argentina, durante el PDR tardío y el Inca colonial temprano. Dirigida por José María Baquer y codirigida por Josefina Pérez Perón. Mi marco teórico está compuesto por consideraciones disciplinarias generales y por herramientas conceptuales específicas. Con respecto a las primeras, retomo los desarrollos de la arqueología hermenéutica, en particular, considero que las interpretaciones arqueológicas siempre están limitadas por tres horizontes, aquel de la tradición académica, el de la materialidad y el de las tradiciones locales. En esta tesis, el foco está puesto especialmente en el diálogo entre las primeras dos. Recupero también los aportes de la teoría de la práctica y la estructuración, reconociendo que a través del hábitus es que se producen prácticas distintas, pero limitadas en su diversidad. Es decir, que es en la práctica donde el hábitus se manifiesta como condicionante de lo posible en un contexto dado. El concepto de estructuración de Giddens refiere a su vez al modo en que los actores, al hacer uso de las reglas y los recursos dados, producen y reproducen la estructura misma. De este modo, las actividades humanas resultan recursivas, en cuanto es a través de ellas que se recrean las condiciones que las hacen posibles. En arqueología se reconoció que incluso las prácticas materiales de las personas son generativas de cultura y de cambio cultural, en cuanto son procesos históricos. La producción de cultura material, entonces, por ser una dimensión de la práctica, tiene una relación recursiva con las disposiciones sociales. En cuanto a las herramientas conceptuales más específicas de esta investigación, la antropología de la tecnología nos permite ampliar la noción de tecnología para entenderla como una práctica eminentemente social, y así reconocer la importancia de estudiar todo el proceso de manufactura de los objetos para aproximarnos a las realidades sociales. Los dos conceptos clave que se retoman son el de cadena operativa, según el cual el análisis a microescala de los objetos técnicos permite relacionar la tecnología con transformaciones sociales de mayor escala. Los esquemas mentales y sociales que se producen y reproducen en la cadena operativa son disposiciones que se configuran a través del tiempo, dando lugar a tradiciones tecnológicas determinadas. Este otro concepto clave refiere al conjunto de saberes prácticos y representaciones que fueron transmitidos de generación en generación dentro de una unidad social. Bajando todo esto a las prácticas tecnológicas cerámicas que son objeto de esta investigación, se considera que los y las alfareros son actores sociales que realizan elecciones sobre cómo manufacturar sus piezas, guiadas por un saber hacer particular aprendido en un contexto social dado. En ellas se reproducen tradiciones tecnológicas que relacionan personas, saberes y objetos. En particular, las características más visibles del producto final, como la decoración y la forma, pueden estar guiadas por intereses distintos a los que influyen en las características menos visibles, es decir, todas las demás decisiones tecnológicas que se toman a lo largo de la cadena operativa. Es por eso que las ideas sobre el modo de hacer de las etapas menos visibles son más estables y duraderas, y por lo tanto están directamente relacionadas con las tradiciones tecnológicas que son producto del hábito. A modo de introducción, el objetivo general de esta investigación fue contribuir a la discusión acerca de la historia de ocupación de la cuenca superior del río San Juan Mayo durante los periodos de desarrollo regional tardío e Inca colonial temprano, a partir del estudio de las tradiciones tecnológicas cerámicas presentes en los sitios Perchela, Núcleo y Casas Quemadas. Se propusieron 5 objetivos específicos. A partir de una muestra de fragmentos cerámicos de ambos sitios, se propuso identificar las materias primas no plásticas utilizadas y aproximarse a sus formas de preparación a partir de la definición de estándares de pasta. Caracterizar la variabilidad de elecciones tecnológicas tomadas durante los distintos procesos de la cadena operativa, reconocer las variaciones temporales en estos modos de hacer y evaluar la correspondencia entre estas tradiciones tecnológicas identificadas localmente con aquellas regionales.
Como hipótesis se propuso que para ambos periodos la quebrada habría sido ocupada por distintos grupos que habrían producido cerámica localmente, reproduciendo sus tradiciones tecnológicas regionales. Y como implicancia se esperó encontrar similitudes entre las selecciones tecnológicas de la cerámica decorada y no decorada con aquellas identificadas regionalmente para cada periodo. El marco regional es entonces la Puna de Jujuy, una ecorregión de altiplanicie sobreelevada por encima de los 3.700 metros, integrada por cadenas montañosas que separan valles y bolsones. Como antecedentes, para el periodo de desarrollo regional tardío, las investigaciones arqueológicas y etnohistóricas han distinguido principalmente dos grandes grupos sociales agrícolas que habitaron la zona en este periodo, a partir de las características de la alfarería, de las prácticas de inhumación, de los patrones arquitectónicos de los asentamientos y de las fuentes. El primer grupo son los Yavi o Yavi Chicha, localizados principalmente en el sector norte de la Puna y en el sur de Bolivia. El segundo son los casabinos, situados en la sección central de la Puna. La conquista incaica de la Puna de Jujuy generó una pacificación de los conflictos del PDR y una extensión del aparato agrícola, con modificaciones en los sitios previos y construcciones de tambos a lo largo de los caminos. Se conoce que los pueblos Yavichicha fueron trasladados como mismacunas hacia el sur con múltiples propósitos, entre ellos la producción de cerámica para el imperio incaico. Si bien ya en 1536 los españoles hicieron su primera entrada en la región, la conquista efectiva de las poblaciones de la Puna jujeña por parte de la corona no se produjo hasta finales de la década de 1580, con ritmos de avance diferenciales según el área. De este modo, la conquista inca y la conquista española de ciertas zonas se dieron con muy poca distancia temporal entre sí, y es por eso que la división entre periodos inca y colonial temprano es difícil de aplicar. Para esta segunda conquista, las poblaciones de la Puna jujeña fueron integradas a los circuitos comerciales a través de la arriería. Los grupos Yavichicha fueron explotados tempranamente para la minería, mientras que los casabinos o chinocas presentaron más resistencias y tardaron en ser pacificados. Como mencioné previamente, la alfarería ha sido utilizada desde la academia como uno de los rasgos diagnósticos de las distintas poblaciones de la Puna. La mayoría de los estudios sobre alfarería arqueológica en la región se han enfocado en el análisis estilístico, relacionando patrones de diseño y formales con grupos sociales. Y la distribución de esos estilos ha sido asociada a su vez con la distribución de esos grupos. En este mapa pueden verse los principales sitios en donde se ha recuperado cerámica de estilo Yavichicha o de estilo Casabino en las excavaciones. Sin embargo, en las últimas décadas se han comenzado a hacer análisis sobre otros aspectos de la producción de la cerámica de la Puna, permitiendo distinguir entre dos conjuntos de maneras de hacer o tradiciones tecnológicas que pueden o no ir de la mano con las características de forma y decoración típicamente asociadas. Es decir, las tradiciones tecnológicas se hacen presentes tanto en las piezas de uso cotidiano como en aquellas más elaboradas. Por un lado, la tradición tecnológica Yavi-Chicha ha sido caracterizada por hacer uso de litoclastos sedimentarios de colores blancos y grises entre sus inclusiones no plásticas, y por preparar pastas más compactas y resistentes con poca densidad de inclusiones. También se caracteriza por realizar cocciones oxidantes completas y por la abundancia del embobado y el pulido entre sus tratamientos de superficies, de características bastante atentas a la terminación. Algunas de sus formas más características son las vasijas con asas asimétricas y con modelados antropomorfos o zoomorfos, botellas con asas asimétricas, cántaros de cuello abierto y vasijas de cuerpo globular y cuello corto. En el caso de las piezas decoradas suele encontrarse pintura negra desleída en formas geométricas. Por otro lado, la tradición tecnológica Casabino ha sido caracterizada por hacer uso de litoclastos sedimentarios de múltiples colores, mica y cuarzo, también entre las inclusiones no plásticas, y por preparar pastas menos compactas y resistentes con gran densidad de inclusiones. También se caracteriza por realizar cocciones oxidantes incompletas o reductoras y por presentar superficies alisadas con gestos en múltiples direcciones, ya sea verticales u horizontales. Algunas de sus formas más características son los vasitos chatos, las escobillas de paredes rectas, las vasijas subglobulares de cuello cilíndricos y los pucos interior negro pulido. En el caso de las piezas decoradas, suele encontrarse engobe rojo de fondo con líneas en pintura negra y círculos blancos. Un antecedente importante para destacar es el hecho de que se ha registrado cerámica con decoración en motivos casabindo, pero con atributos tecnológicos propios de la tradición Yavi en la zona de Pozuelos. Mi investigación se enmarca al noroeste de la Puna de Jujuy, en la cuenca superior del río San Juan Mayo, también llamado Río Grande de San Juan, más concretamente en la microrregión de la Quebrada de Pachela.
La localidad actual más próxima es el poblado de Cusicusi, que se ubica entre los departamentos de Riconada y Santa Catalina, a 15 kilómetros de la frontera con Bolivia. Está emplazado a 3.800 metros sobre el nivel del mar y es la cabecera de la Comisión Municipal de Cusicusi. Se trata de un ambiente de puna seca. Hasta hace 10 años se habían realizado pocas investigaciones en la zona, que habían propuesto múltiples interpretaciones a partir del material superficial. Tarragó propuso que el área habría sido una frontera blanda entre poblaciones de zonas distintas que la habrían ocupado de forma simultánea, y autores sucesivos también la identificaron como una zona de interacción multiétnica. En cambio, los autores consideraron que el área habría sido exclusivamente una zona de influencia yavichicha durante el periodo incaico. En los últimos 10 años, el equipo Palca, del cual formó parte, ha realizado investigaciones sistemáticas en la microrregión cercana a la localidad de Cusicusi, identificando más de 221 sitios y realizando excavaciones en 2 sitios de la quebrada de Pachela, la cual está mostrada en el mapa. Estos sitios son Pachela Núcleo y Casas Quemadas. Ambos cuentan con estructuras habitacionales y agrícolas. En cada uno se excavó un recinto habitacional completo y se interpretaron distintos componentes en función de la estratigrafía, los fechados y la distribución de los materiales recuperados. Aquí podemos ver una planta, las estructuras de Pachela, incluyendo el recinto 1 que fue excavado, y unas fotos del montículo plataforma que caracteriza el sitio. El recinto 1 fue dividido en 2 cuadrículas para su excavación, y a partir de los distintos factores mencionados previamente se distinguieron 3 componentes distintos. El componente 3 está fechado para el PDR tardío, y en cuanto a la cerámica decorada, predominó aquella de estilo casabino. En el componente 2, correspondiente a las ocupaciones esporádicas posteriores, predominó la cerámica decorada de tipo llave. Por último, el componente 1 corresponde al uso histórico o subactual del recinto, donde también predomina el material decorado de tipo llave. Una de las piezas del componente 3 pudo ser remontada en un 70%. Se trata de un cántaro subglobular compuesto con decoración casabino, ilustrada en la imagen de arriba. Gran parte de los fragmentos clasificados dentro de este grupo tipológico entonces corresponde a esta pieza. Además, durante la excavación se encontró otra pieza entera enterrada en el subpiso de la superficie de ocupación que se muestra en la imagen de abajo. Se trata de un cántaro subglobular compuesto con la superficie externa sin decoración, con la boca accesible desde la superficie y una escudilla a modo de tapa. Por otro lado, aquí podemos ver la planta de Casas Quemadas y una foto del recinto 1 que fue excavado. Este recinto fue dividido en 4 cuadrículas para su excavación, y del mismo modo que con el otro sitio, su secuencia fue dividida en 3 componentes. El componente 3 corresponde a la ocupación inicial, y en él no se hallaron materialidades relacionadas a la época colonial. Predomina entre la cerámica decorada, que ya es tipo llave. El componente 2 es la segunda ocupación del recinto y está fechado para el periodo Inca colonial temprano. Además, en él se recuperó materialidad europea, como vidrios y restos de vaca. En cuanto a la cerámica decorada, predomina aquella de tipo llave. El componente 1 también corresponde al uso actual y subactual del recinto. A partir de la información de la cerámica recuperada, se planteó como problema de investigación una pregunta ya clásica en arqueología, que es si los grupos asociados a esos estilos cerámicos ocuparon la zona sucesivamente o si hubo cambios en las esferas de consumo cerámico en los distintos periodos. Mi propuesta fue entonces estudiar los aspectos tecnológicos de las prácticas de producción cerámica en la quebrada de Pachela durante los periodos mencionados, para evaluar de qué forma los modos de hacer de los distintos periodos se vinculan a las tradiciones tecnológicas regionales, y poder así contribuir a la interpretación de la secuencia de ocupación de la zona y de las dinámicas de intercambio. En definitiva, se trata de caracterizar las selecciones tecnológicas de la cadena operativa de la cerámica, tanto aquella decorada como aquella no decorada. Para ello se propusieron 2 instancias metodológicas. La primera etapa fue el análisis macroscópico, que consistió en observaciones a ojo desnudo y con ayuda de una lupa de mano, durante las cuales se registraron los atributos relacionados con las distintas etapas de la cadena operativa de la cerámica. Atributos relacionados con la manufactura, como la técnica del levantado de la pieza, las marcas de herramientas y los tratamientos de superficies. Atributos relacionados con la cocción, como los colores de las superficies. Los atributos morfológicos específicos, como los tipos de bordes, de asas y de bases, y las alteraciones postdepositacionales. Se definieron también grupos de fragmentos, es decir, piezas hipotéticas definidas por montaje o ensamblaje. La muestra fue seleccionada a partir de las unidades de procedencia con mayor cantidad y diversidad de material cerámico de ambos sitios, observando así un total de 875 fragmentos
que luego del análisis pudieron definirse como un mínimo de 111 piezas para ambos sitios. De Pachela núcleo se analizó un total de 369 fragmentos. Del componente 1 se tomó una UP de 33 fragmentos, sin tamaños grandes, y pudo definirse un solo grupo de fragmentos. Del componente 2 se tomó también una UP de 58 fragmentos en total, que tampoco contaba con tamaños grandes, y pudieron definirse por ensamblaje dos grupos de fragmentos. En cuanto al componente 3, se tomaron 3 UPs, o unidades de procedencia, y un total de 278 fragmentos, de tamaños de muy grandes a chicos. En este componente se pudieron definir 18 grupos de fragmentos, siendo el componente en el que se pudieron definir una mayor cantidad de grupos de fragmentos. En cambio, de casas quemadas se analizaron 506 fragmentos, provenientes de la UP de la cuadrícula 2 solamente, por ser el contexto más analizado previo al inicio de esta investigación. Se seleccionaron diversas UP de los componentes 2 y 3, con 249 y 257 fragmentos respectivamente. Una diferencia importante fue el alto grado de fragmentación de la muestra de este sitio, que casi no permitió realizar remontajes ni ensamblajes. Se definió solamente un grupo de fragmentos en el componente 3. Los tamaños en ambos componentes se mantuvieron también entre medianos y pequeños. La segunda etapa consistió en análisis submacroscópicos, es decir, observaciones con lupa binocular de las fracturas frescas de una selección de fragmentos, durante las cuales se registraron atributos de la fractura, como el aspecto y la resistencia, de las cavidades, de la cocción y de las inclusiones no plásticas, como la densidad, la orientación, la selección, la redondez y las proporciones de los tipos de inclusiones. El muestreo para este análisis fue dirigido y estratificado debido a su carácter destructivo. Se seleccionaron todos los fragmentos diagnósticos de forma, solo uno de aquellos que estuviesen remontados o ensamblados, y también todos los fragmentos con tratamientos de superficie distintivos. En total se realizaron 198 fracturas frescas. Posteriormente se definieron estándares de pastas en función de las densidades y los tipos de inclusiones. Para análisis submacroscópico, entonces, de Pachela núcleo se analizaron un total de 81 fragmentos, 9 del componente 1, 11 del componente 2 y 61 del componente 3, y para casas quemadas se observaron un total de 117 fragmentos, 175 del componente 2 y 42 del componente 3. Ahora voy a presentar brevemente los resultados del análisis macroscópico. Para el componente 1 de Pachela núcleo, respecto a la manufactura, prácticamente no pudo identificarse la técnica de levantado, ni tampoco pudieron definirse las formas de las piezas en ningún caso. Los tratamientos de superficie fueron principalmente el alisado y el engovado. La reclasificación estilística definió como indeterminados a aquellos fragmentos que presentaran tratamientos en sus superficies distintos al alisado, pero que no pudieran asignarse de forma inequívoca a un tipo definido en la literatura previa. De este modo, se volvió una categoría bastante representada en este componente. En cuanto a la cocción, los colores de las superficies fueron predominantemente claros, también entre los alisados. Para este componente pudo definirse un solo grupo de fragmentos. Para el componente 2, solo fue posible identificar la técnica de levantado en un caso, y tampoco pudieron definirse formas de las piezas. El tratamiento de superficies externas predominante fue el engobado, seguido por el alisado y el pulido. Entre los estilos predominaron los indeterminados y alisados, seguidos por el estilo llave. En cuanto a la cocción, también hubo predominancia de colores claros en las superficies, lo cual se mantiene entre la cerámica alisada. Se definieron dos grupos de fragmentos en este componente que se agrupan con fragmentos de otros componentes. En cuanto al componente 3 de Pachela núcleo, la técnica de levantado pudo identificarse en los fragmentos en una gran cantidad de casos, así como también pudieron definirse las formas de las piezas, ya sea de forma general, abiertas o cerradas, o específica, es decir, pudieron identificarse dos cuencos, una escudilla, un vaso, un plato y, bueno, la vasija también previamente identificada. Se registraron también múltiples marcas de gestos y herramientas como la unión de fragmentos y un orificio de reparación. En cuanto al tratamiento de superficies, predominaron los alisados y la clasificación estilística mantuvo las tendencias identificadas previamente. En cuanto a la cocción, predominaron las superficies externas de colores oscuros, especialmente entre alisados. Varios fragmentos presentaron manchas de exposición al fuego y en este componente pudieron definirse 18 grupos de fragmentos distintos como mencioné anteriormente. Aquí hay un ejemplo de las uniones de rollos fácilmente visibles en las piezas de este componente, y abajo a la derecha el caso del orificio de reparación, muy cercano al borde de la pieza.
Estos son ejemplos de los grupos de fragmentos definidos para el componente, y arriba a la izquierda está el perfil de un recipiente de paredes rectas. En cuanto a la muestra de casas quemadas, en el componente 2 puede identificarse la técnica de levantado de las piezas en un 11% de los casos, y en pocos casos pudo definirse la categoría general de las formas. Se presentaron marcas de unión de asas y huellas digitales. Respecto al tratamiento de superficies, predominó el lisado, seguido del engobe y el pulido. Entre las clasificaciones estilísticas, más allá del alto porcentaje de determinados, de llaves, se destacan 3 fragmentos clasificados como posibles incas y un fragmento negro sobre rojo. En cuanto a la cocción, predominaron las superficies de colores claros. La muestra presentó un alto porcentaje de alteraciones postdepositacionales, incluyendo bioturbación y manchas de función al fuego. No pudo definirse ningún grupo de fragmentos en este componente. A la izquierda hay ejemplos de fragmentos alisados y llave. A la derecha, arriba, está el fragmento negro sobre rojo y abajo el posible fragmento inca. Por último, en el componente 3 pudo identificarse la técnica de levantado en menos casos y solo pudo identificarse una categoría morfológica específica en el caso de una escudilla que está mostrada en la fotografía. Entre los tratamientos de superficies, predominó el alisado, seguido de la pintura precocción y el engobado. Se destaca la presencia de un fragmento de asa con una incisión con motivo en forma de X. Entre los estilos es alto el porcentaje de indeterminados y de llaves y hay un posible inca. En cuanto a la cocción, predominaron las superficies externas de colores claros, incluso entralizados. Las alteraciones postdepositacionales se mantienen también muy altas y fue posible definir un solo grupo de fragmentos. Acá arriba tenemos la foto del asa con la incisión en forma de cruz y abajo el grupo de fragmentos que fue definido en este componente. En cuanto a los análisis submacroscópicos, se definieron un total de 9 grupos de pastas. Aquellas que presentaron baja densidad de inclusiones se dividieron en 2 grupos en función de sus componentes. Ambos presentaron aspectos muy compactos, fracturas resistentes, cavidades pequeñas, cocciones predominantemente oxidantes completas. Sus inclusiones no fueron visibles a ojo desnudo y presentaron una buena selección. Ambos presentaron cuarzo y mica entre sus componentes mayoritarios, pero el grupo 1 presentó también litoclastos sedimentarios grises y rojizos, por lo cual se lo distinguió del grupo 2. Entre los componentes minoritarios, ambos grupos presentaron minerales félsicos indeterminados. Otros 2 grupos se definieron por presentar mica como componente mayoritario. Se distinguieron por la presencia o no de litoclastos sedimentarios entre sus inclusiones. Ambos grupos presentaron aspectos compactos, cavidades pequeñas y grandes, cocciones oxidantes incompletas, inclusiones visibles a ojo desnudo y en alta densidad, con una selección de pobre a moderada. El grupo 4 se distinguió también por ser más quebradizo a la apertura. Por otro lado, se definieron 3 grupos por presentar cuarzo como componente mayoritario. El grupo 5, que fue el más abundante de toda la muestra, se distinguió por no presentar litoclastos entre sus inclusiones. Tiene un aspecto compacto, una fractura quebradiza, cavidades y cocciones variables. Las inclusiones son visibles a ojo desnudo y se presentan en alta densidad, con una selección entre pobre y moderada. Entre sus componentes minoritarios se identificaron mica y minerales félsicos indeterminados. En cambio, el grupo 6 y 7 sí presentaron litoclastos entre sus inclusiones. El primero entre sus componentes minoritarios y el segundo entre los mayoritarios. El resto de las características fueron muy similares al grupo 5. Aquí podemos ver algunas de las fotografías de las estructuras frescas de las pastas definidas para el grupo 5. Las flechas indican los cuarzos, y aquí las de los grupos 6 y 7, las A indican los litoclastos, las B las micas y las C los cuarzos. Por último, los grupos 8 y 9 se caracterizan por presentar litoclastos como componentes mayoritarios y se distinguieron por los colores de estos litoclastos. El grupo 8 corresponde a aquellas pastas que presentan litoclastos multicolores, es decir, rojizos, morados y marrones, como componente mayoritario. Tienen aspecto compacto, resistencia a la fractura, cocciones variables y las inclusiones en general son visibles a ojo desnudo y en una densidad del 20%, a veces parcialmente orientadas. Este grupo se asocia a la tradición casabindo y de hecho se encontró en la pasta de la vasija con las decoraciones con motivos casabindo, entre otros fragmentos.
El grupo 9, en cambio, presenta litoclastos sedimentarios blancos y grises como componente mayoritario. En las pastas de aspecto compacto o muy compacto, a veces muy resistentes a la fractura, de cocciones oxidantes incompletas, con inclusiones visibles a desnudo en la densidad del 20 al 30% y con una selección de pobre a buena. Este grupo se asocia típicamente también a la tradición yavichicha. Son ejemplos del grupo de pastas número 8, y estas son las fotos del grupo 9. Pueden ver muy bien ahí los litoclastos blancos. En cuanto a la distribución de los grupos de pastas en distintos componentes de la muestra, se presentó mucha variabilidad en todos ellos. El análisis submacroscópico permitió, por un lado, corroborar o descartar el agrupamiento de fragmentos que estuviesen en duda. En Pachela núcleo, en el componente 1 predominó el grupo 5 y en el segundo componente el grupo 8, si bien casi todos los grupos estuvieron representados en mayor o menor medida. Y en el componente 3 se presentaron todos los grupos de pastas, con predominio del 6 y el 5, pero seguidos por el 8 y el 9. También hubo un caso que no pudo ser clasificado dentro de ningún grupo. Así, en los tres componentes de Pachela núcleo predominan los grupos 5, 6 y 8, seguidos por el 9. Es llamativo que en el componente 3, el grupo 9 es más abundante en realizados que el grupo 8. Y en el componente 2, fragmentos de estilo Yavi en su superficie presentaron pastas clasificadas como de grupo 8. En cuanto a los tipos de cocción identificados por análisis submacroscópico, en el componente 3 predominaron cocciones oxidantes incompletas, pero es destacable que hubo también 8 casos de cocciones reductoras, lo cual contrasta con lo que sucede en la muestra de casas quemadas. Aquí se ve la pasta que no pudo ser clasificada dentro de ningún grupo de Pachela núcleo. Se trata de la pasta de un fragmento de escudilla de tipo alisado que presentó unas inclusiones rojas distintas al resto de los litoclastos rojizos identificados en las demás pastas. Por su angulosidad y su aspecto arcilloso y compacto, se consideró la posibilidad de que se trate de tiesto molido. Pero la irregularidad de tamaños y las inclusiones muy finas que a su vez contiene pone en duda dicha interpretación. Así que en caso de tratarse de una roca de origen sedimentario, sería distinta a aquella de los demás fragmentos. En casas quemadas, en el componente 2 se registraron todos los grupos de pastas, mientras que en el 3 todos menos el primero y el segundo. En ambos componentes predominaron los grupos 5, 6 y 9. Hubo un caso en el componente 3 que no pudo asignarse a ningún grupo. Los fragmentos clasificados como posibles incas presentaron en 2 casos el grupo de pastas 9, mientras que los otros 2 casos de posibles incas presentaron los grupos de pastas 5 y 6. A su vez, el fragmento con decoración negro sobre rojo presentó el grupo de pastas 9. Aquí a la izquierda se ve la excepción, se trata de un fragmento con ambas superficies alisadas y pintadas de color rosado, clasificada como llave alisada. En su pasta presentó unas inclusiones blancas indeterminadas que podrían ser de vidrio volcánico pumicio o un tipo de feldespato alterado. A la derecha tenemos la distribución de los tipos de cocción identificados. Es destacable que solamente se registró un caso de cocción reductora en toda la muestra submacroscópica de casas quemadas. Los resultados pueden ser sintetizados y discutidos según las distintas etapas de la cadena operativa. En cuanto a la obtención y preparación de materias primas, se pudieron distinguir, en términos generales, las materias primas no plásticas utilizadas, es decir, el cuarzo, la mica y los litoclastos sedimentarios de diversos colores. La mayoría coincidentes con la geología regional, aunque con las 2 excepciones mencionadas. En cuanto al cuarzo, se trató principalmente de cuarzo translúcido y blanco, en menor medida marrón, y se lo registró redondeado, pero también muchas veces con caras angulares, lo cual sugeriría que habría sufrido menor transporte. Con respecto a la mica, probablemente se trate de biotita, por su coloración oscura y el brillo dorado. Los litoclastos probablemente se traten de pelitas, como las identificadas previamente por República, Cremonte y Pérez Peroni para la región. Las excepciones corresponden al posible caso de tiesto molido, un tipo de antiplástico que no fue registrado previamente en la Puna, pero sí en el sector oriental de la provincia, como en el sitio El Cuchillo de Cloyas, mostrado por Cremonte. También fue observada una pieza del Pucará de Tilcara, que también fue clasificada como no local. De todos modos, también puede tratarse de una roca sedimentaria indeterminada, por lo cual serán necesarios análisis petrográficos para poder determinar esto.
La otra excepción es el vidrio volcánico pumicio o el feldspato alterado, que sí fue registrado en la zona, en la puna, en la laguna de Pozuelos, asignado principalmente al periodo colonial. A su vez, en esta investigación se definieron 9 estándares de pastas, con similitudes y diferencias respecto de aquellos definidos por otras zonas de la región. En la tesis hago la comparación con los estándares de pastas definidos por Pérez Peloni para la laguna de Pozuelos. En la muestra estudiada, algo que se destaca es que hubo una mayor frecuencia de cuarzo translúcido y se presentó variabilidad en estamentos de superficies asociados a los grupos de pastas, lo cual despierta los interrogantes de si se trata de una particularidad local o de un problema metodológico al definir los criterios para la separación en grupos de pastas. Es destacable también que no se detectaron cambios temporales significativos en el nivel de las pastas. En Casas Quemadas, los fragmentos clasificados como posibles incas que presentaron el grupo de pastas 9, y aquel asociado a la tradición Yavi, despiertan la idea de una relación entre los productores cerámicos chichas y el incario, pero se trata de fragmentos muy pequeños como para sacar mayores interpretaciones. Lo mismo sucede con el fragmento negro sobre rojo, que presentó también el grupo de pastas 9, con lo cual también podría compararse con aquel caso de Pérez Peloni para la laguna de Pozuelos, de ceramistas con tradición Yavi que hacían piezas con decoración más vinculada con lo casavino. Pero también, nuevamente, se trata de un fragmento bastante pequeño y aislado como para sostener esta interpretación. En cuanto al modelado, los tratamientos de superficies y la cocción, sí pudieron identificarse cambios entre los distintos periodos. Para el periodo tardío, fue posible identificar un mayor porcentaje de marcas de levantamiento de las piezas, así como también se registraron marcas de herramientas en distintas direcciones, horizontales y verticales. Predominaron las cocciones oxidantes incompletas, pero también hubo bastante frecuencia de cocciones reductoras, así como también predominaron los colores oscuros en las superficies. Se registró menor frecuencia de superficies engobadas y pulidas, y las piezas se hallaron más enteras, lo cual permitió la asignación de funciones específicas. Todo esto permite reforzar la interpretación de un uso doméstico del recinto para este periodo y proponer su asociación a la tradición tecnológica casablanca. En cuanto al periodo inca colonial temprano, las marcas de levantamiento fueron escasamente identificables, así como también se registraron menos marcas de herramientas y en una sola dirección, lo cual sugiere un mayor cuidado del producto final. Se presentaron muchas cocciones oxidantes completas, en contraste con la casi ausencia de cocciones reductoras. Del mismo modo, predominaron los colores de superficie claros por sobre los oscuros y hubo una mayor frecuencia de superficies engobadas y pulidas. Los conjuntos de este periodo se hallaron más fragmentados, solo pudo asignarse una función en un caso. Todo esto permite proponer la posibilidad de que haya habido una ocupación asociada a la tradición tecnológica casabina. En cuanto a las excepciones de este periodo, el fragmento de asa con incisiones tiene similitudes con casos de contextos coloniales de la puna, como los sitios Antiguyoc, Ajedrez y Quebrada del Maray, registrados por el equipo de Angiolama. Pero en esos casos se trata de motivos más bien triangulares y en zigzag. Lamentablemente el fragmento con el que contamos también es pequeño. Por otro lado, es llamativo que hubo pocos fragmentos con improntas textiles en la muestra, mientras que en la región se conoce tipo Pozuelos con cuarzo de Yavi chico con esa característica y por lo general está asociado a la cerámica Yavi. Se ha propuesto que estas impresiones son resultado del uso de telas como base para el modelado de piezas grandes, pero los pocos casos de esta muestra presentan improntas textiles en ambas caras, tanto en la interna como en la externa, por lo cual despierta nuevos interrogantes. De todos modos, también se trata de textos pequeños como para hacer mayores interpretaciones por ahora. Como conclusión, en esta investigación pudieron distinguirse formas de hacer correspondientes a tradiciones tecnológicas regionales distintas. Pero también se encontraron similitudes entre ellas e incluso variabilidad en las selecciones tecnológicas dentro de cada una, por lo cual los límites entre ellas se vuelven más difusos. A partir de estos resultados, sobre todo de la alta proporción de cuarzo entre las inscripciones en comparación con aquellas de otras zonas, y la presencia de espesores de paredes más o menos gruesos, puede comenzar a plantearse la posibilidad de que las prácticas de producción cerámica hayan sido parte de las tareas cotidianas a través de las cuales se habitó el paisaje en la quebrada de Perchela. Serán necesarios estudios petrográficos y geológicos para reforzar esta interpretación. En cuanto a la reproducción de saberes de tradiciones tecnológicos regionales a escala local, las características macroscópicas de la cerámica del contexto del PDR permiten sugerir que efectivamente hubo saberes aprendidos
dentro de un contexto social que tuvo vínculos con las personas del área de Casabianca. Por otro lado, las características macroscópicas de la cerámica del Inca colonial temprano permiten sostener que hubo cambios respecto al periodo anterior y sugerir que hubo saberes aprendidos dentro de un contexto social que tuvo más vínculos con personas del área de Chavichincha. Sin embargo, el análisis submacroscópico complejiza la interpretación en cuanto a la continuidad en los grupos de pastas y la falta de correlación con los tratamientos de superficie podrían deberse ya sea a una limitación metodológica a la hora de decidir cómo definir los grupos de pastas, pero también podría deberse a la circulación de materias primas, de objetos o incluso de saberes. O incluso la posibilidad de que a lo largo del tiempo se haya desarrollado una forma de hacer propia en la zona de la quebrada de Pachela. Por último, es de destacar que no se identificaron diferencias significativas entre los componentes de casas quemadas, sugiriendo que la introducción a los circuitos de herrería de la colonia temprana no habrían tenido un gran impacto en las técnicas de producción cerámica de la zona. Para finalizar, puede afirmarse que el análisis tecnológico de las cadenas operativas permitió conocer la variabilidad de lecciones tecnológicas tomadas durante las prácticas de producción alfarera en los dos sitios estudiados para los distintos momentos temporales. En cuanto a la metodología, permitió ir más allá de los aspectos inmediatamente visibles de la cerámica para acercarnos a los saberes aprendidos en contextos sociales específicos, en los cuales se enseñaban determinadas maneras de hacer ligadas al hábitus de los y las artesanas. Esta investigación constituye la primera aproximación a este tipo de análisis en la zona y se espera que sirva de orientación para próximos estudios, ya sea petrográficos, geológicos, líticos o químicos. Quiero agradecer a mis directores, a todo el equipo PALCA, a la comunidad de CUSI, a la Facultad de Filosofía y Letras y a todos mis seres queridos que me acompañaron en el proceso de hacer esta tesis durante la pandemia. Y también a ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, una vez terminada la exposición de Martina, ahora le damos la palabra a los integrantes del jurado para que hagan su evaluación. ¿Quién arranca? Pau. Si querés arranco yo, no hay problema. Quiera, como quiera. Bueno. Dale. Bueno, decir que la tesis presenta un objetivo sumamente general, sumamente claro, concreto y factible, algo que se valora muchísimo, así como también que su cumplimiento, que es lo que se logra en esta tesis, ha resultado un aporte para el estudio de la secuencia de ocupación de esta zona de estudio que hemos visto. Los objetivos específicos y las dos hipótesis que se plantearon a lo largo de la tesis se hicieron de forma correcta y han ayudado al desarrollo general de la misma. El marco teórico es un marco que está muy bien planteado, que es claro y que es muy útil para lo que Martina ha querido evaluar. Este marco, y destaco, se aplica y se pone a prueba hasta el final de la tesis, algo que a veces no sucede. Se plantea al comienzo y se olvida el marco teórico, y esto está muy bien desarrollado. La tesis, desde mi punto de vista, ha aportado al estudio de la historia de la ocupación de la cuenca superior del río San Juan Mayo durante los periodos mencionados a lo largo de esta exposición, los desarrollos regionales tardíos y el Inca colonial temprano, a partir del estudio de las tradiciones tecnológicas cerámicas presentes en los dos sitios que se trabajaron a lo largo de la presentación. Del mismo modo, quiero destacar la contribución al desarrollo de los estudios arqueométricos en general que esta tesis hace, y el análisis tecnológico de la cerámica en particular, dado que Martina inicia así, como lo dijo también al final de su presentación, una línea de investigación en una zona previamente no abordada desde estos aspectos puntuales. Esto permitió poner a prueba la competencia de este tipo de estudios en la generación de interpretaciones y de hipótesis que pueden ser abordadas en futuras generaciones, en futuras investigaciones tanto de ella como de otros investigadores del equipo u otros investigadores. En la tesis, el análisis tecnológico de las cadenas operativas de la cerámica de la quebrada de Pachela en sus dos niveles, macroscópico y submacroscópico, ha permitido conocer una gran variabilidad de lecciones técnicas tomadas durante las prácticas de producción alfarera en estos dos sitios y para ambos momentos temporales. Los objetivos se pudieron concretar
y la hipótesis propuesta a sostener por la interpretación que el tesista ha construido sobre la base de sus datos y de la literatura previa. La metodología implementada a lo largo de la tesis ha permitido ir más allá de los aspectos inmediatamente visibles, como dijo Martina, de la cerámica, para lograr un acercamiento a los saberes aprendidos en contextos sociales específicos, en los cuales se determinaron y se enseñaron ciertas maneras de hacer ligadas al hábitus de las y los artesanos. Es importante, y creo muy importante, mencionar que la tesis reconoce que algunos criterios tomados durante la distinción de los estándares de pastas podrían ser menos significativos de lo esperado a la hora de aproximarse a las tradiciones tecnológicas pasadas. Sin embargo, también se demostró que esta definición de grupos de pasta constituye una primera aproximación a este tipo de análisis en la zona y sin duda sirve de orientación para futuros estudios. Yo solamente, y para finalizar, voy a destacar dos cosas que son meras sugerencias y así deben ser tomadas como meras sugerencias. En el caso específico de que Martina quiera avanzar con el estudio ceramológico de la zona o eventualmente publicar una parte o la totalidad de lo que ha presentado en la tesis. Y esto ya lo planteo más que nada como alguien muy interesado en los resultados de la tesis para poder comparar a futuro con la zona donde yo trabajo, que no es nada lejos de donde ustedes están. Quizás convendría en algún momento definir los colores a través de la tabla de colores Munsell para poder comparar. Eso sería algo maravilloso, sobre todo porque ahora, reescuchándote, cuando hablas de la cerámica, esta cerámica inca castaña que aparece, yo también tengo en el sitio y me gustaría mucho ver si hay semejanzas o no, porque me ha desvelado saber de esto, de dónde proviene, y tengo claros vínculos con la zona de Puna de Jujuy, con lo cual sería muy interesante. Y la otra simplemente es una sugerencia nada más, en el caso de que lo publicaras en alguna revista de alto impacto nacional o internacional, el usar la primera persona del plural o el impersonal. Se entiende que en la tesis hayas querido usar la primera persona del singular, pero simplemente es como son formalismos que se eligen para la redacción. Fuera de estas sugerencias, y que son solo eso, sugerencias, felicito a Martina por el trabajo realizado, así como a su director, el doctor José María Baquer, y a la codirectora, la doctora Pérez Pieroni, por el acompañamiento y el asesoramiento en el desarrollo de esta tesis, especialmente considerando el contexto pandémico que hemos vivido en los 2 últimos años. Te felicito sinceramente, Martina. Yo que te he visto como docente en la carrera, me alegra mucho verte en esta instancia final y nuevamente felicitaciones a vos y a tus directores. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por todos tus comentarios. Y solamente quería aclarar, sí, lo de la tabla Munsell claramente fue algo que lo quería hacer, pero lamentablemente no tuve acceso a una tabla Munsell. Durante la pandemia fue muy difícil acceder al laboratorio, bueno, ninguno de nosotros contábamos con una, así que quedará a futuro. Pero sí, claramente fue una duda que tuve y se decidió lamentablemente hacerlo de una manera más relativa, la descripción de los colores, y no exacta. Pero bueno, muchas gracias. Por favor. Bueno, me toca a mí ahora. Bueno, lo primero que quiero hacer es, un poco retomando lo que ya dijo Paola, es felicitarte, porque la verdad que, primero por el contexto en el que llevaste adelante una tesis, que fue un contexto muy difícil para todos y de mucha soledad. O sea, si bien estuviste muy acompañada por tus directores, escribir una tesis en pandemia no es lo mismo que escribirla pudiendo encontrarte sistemáticamente en el laboratorio, mirando los materiales, acompañada en vivo con tu director o con tu codirectora. Eso por un lado, así que sentite feliz porque es un logro muy importante el que concretaste. La tesis está muy bien escrita, es muy clara, es agradable de leer, y además hiciste un gran laburo con un material muy difícil, porque es tremendo el material con el que tuviste que lidiar, digamos, son fragmentos súper pequeños, con contextos incluso hasta bastante complejos desde las alteraciones postdepositacionales. Vos sos muy sincera en tu tesis también. Y eso está buenísimo, pero también tenés que tener cuidado
porque cuando vos sos muy sincera, o sea, es súper valorable, pero cuando publiques esto, hay cosas que vos decís que hacen dudar de algunas otras cosas que estás afirmando. Entonces, tené cuidado con eso, cuando discutís los contextos de donde proviene el material, ya uno dice, bueno, oiga, entonces la división entre componentes ya no me resulta tan confiable en el caso de Casas Quemadas, y es todo producto dependiente. Cosas que quizás si no lo decías, bueno, no se sorprendía tanto de la cantidad de material o del tamaño pequeño, lo podías pensar, pero no lo estabas escribiendo. Entonces, bueno, eso, cuidado. Pero valoro tu sinceridad de todas maneras, ¿no? Eso. Así que bueno, eso por un lado, felicitarte, y después tengo algunas alertas y algunos comentarios que quiero que charlemos. Respecto de las alertas, bueno, algo que recién te deslicé. Hay fragmentos que te están integrando el componente 2 y el componente 3. Entonces, bueno, ¿qué onda con esos cortes temporales? ¿Cómo los, no sé, cómo los sostenés? O sea, ¿qué pensás vos de eso? De todas maneras, bueno, de hecho a lo largo de la tesis lo sostenés, pero bueno, tener cuidado con eso, que salta a la vista que hay cosas que están migrando o algo está pasando con esos cortes que quizás no son tan tajantes como lo que esperamos, qué sé yo. Quizás tiene que ver con estos contextos postdepositacionales. ¿Querés Sí, intervenir? con respecto a eso, es tal como vos decís, la división en componentes es una categoría general, temporal, cultural, que se hizo en función de distintos factores que se tuvieron en cuenta, pero claramente no es algo tajante, no es algo que no, o sea, que es un bloque y después viene otro bloque. Puede haber habido, como decís, movimientos entre los distintos estratos por factores populacionales, pueden haber sido, eso, puede haber habido, no sé, ocupaciones intermedias que no estamos teniendo en cuenta, es como más algo general y eso puede ser difuso entre los distintos. Sí, por eso en Pachela es que hay componentes creo que que Pachela, de uno y otro. sí. Sí. Que a mí también me llamó la atención mientras lo hacía. Bueno, Sí, sobre todo porque son grupos de fragmentos que unificás y que te están cayendo la mayoría en uno y algún otro, por eso me llamó la atención a mí. Pero sí. Sí. Bueno, esa es una alerta. Después, la otra alerta tiene que ver con los niveles de análisis, que vos articulaste un montón de niveles de análisis, porque por el tipo de material con el que te toca trabajar, laburaste a nivel de fragmentos, después trataste de agrupar en grupos de fragmentos y trabajaste, presentaste números de piezas, números mínimos de piezas, y a nivel submacroscópico trabajaste con una muestra de esos números mínimos de piezas. Pero después hay que tener mucho cuidado con la coherencia cuando uno cambia de nivel y con las conclusiones que saca de cada uno de esos niveles, porque una cosa es laburar, viste que si laburas a nivel de fragmentos y trabajas todo a nivel de porcentajes de fragmentos, vas a estar, vos sabés, porque tuviste piezas enteras, sobre representando tendencias, porque estás trabajando con, no sé, 70 fragmentos que son una pieza, y vos lo sabés, lo viste, y en otros casos te puede pasar lo mismo. Entonces quizás en algún momento, yo ya sé el final de la película y sé que no vas a seguir trabajando en esto y me da mucha pena, pero bueno, te lo digo, capaz que alguien toma la posta después. Quizás en algún momento hay que pararse en un nivel de análisis y laburar solo con partes diagnósticas, tenés un montón de esos, aunque no te permitan ir un poco más allá, pero tenés bordes, tenés bases, bueno, laburar quizás ese nivel y correlacionar con lo submacro, que eso está buenísimo. Esas son las dos alertas que yo vi que, bueno, es difícil articular niveles de análisis y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, con qué N trabaja, de dónde saca las conclusiones, en base a qué lo dice, bueno, cosas que, nada, que a mí me llaman la atención porque soy hincha con la cuestión metodológica, ya lo saben. Después, cosas que me interesan que charlemos. El tema de la producción local. Para vos hay producción local, coincido, digamos, evidentemente hay algo en esas pastas que está indicando que las materias primas son locales y demás. Y vos decís que para evaluar la producción local, porque no tenés hornos, o por lo menos yo no esperaría un horno adentro del recinto, pero bueno,
quizás pensar más allá de lo que vos decís de los instrumentos líticos, ¿cómo pensás vos el kit alfarero? ¿Qué otros elementos? ¿Cómo te imaginas que era esa producción local? ¿Dónde ocurría? Si tenés materias primas, si tenés un río con arcilla cerca donde recolectar esas materias primas, si hay combustible, combustible madera para sostener una cocción larga y a una temperatura alta, eso, todo en general, alta, por lo menos por arriba de los 800. Sí, ambos sitios están ubicados muy cerca de ríos, y en la zona hay sedimentos arcillosos. No se hizo un estudio así como concreto sobre dónde están distribuidos, pero sí, también, bueno, hay muchos afloramientos, hay muchas materias primas bastante, como arcillosas, fiables, bueno, están disponibles, habría que hacer un estudio más sistemático. Y en cuanto al combustible, bueno, es la puna, árboles no hay, lo que hay más que nada son tolas. Obviamente quizás habría consumido una gran cantidad de tolas, entonces quizás es difícil pensarlo como una producción a gran escala, pero está disponible. Sí, el tema de la producción local, obviamente es una idea, es una hipótesis a seguir planteando en futuro, pero bueno, el hecho de que haya habido, de que haya tanto material, que sea ordinario, bueno, sores, más gruesos, incluso, bueno, yo no trabajé en la tesis, pero la vasija que está enterrada también completa en el recinto de Pachuela Núcleo. Todo eso nos permite imaginarnos, por lo menos, como decís vos, que bueno, que esto lo más probable es que se haya producido a un nivel doméstico, a un nivel como cotidiano, ciertas piezas para su uso doméstico. Pero bueno, habrá que seguir trabajándolo. Sí, pensando, imaginando cómo sería esa producción y qué elementos hay que rastrear a nivel local para corroborar esa hipótesis. Más allá de la ausencia de estructuras, pueden ser, como vos decís, hornos abiertos tranquilamente. Pero bueno, imaginar, bueno, no hay madera, ¿y con qué? Porque con guano no llego a eso, a esa temperatura. Quizás hacer algo de experimentación, eso lo tiro para pensar, porque a mí me parece que es interesante tirar de esa punta, porque tienen mucha cerámica, evidentemente hay una producción local, las pastas te están indicando que hay algo que ocurre ahí que es distinto de lo que ocurre en otros lugares cercanos, entonces bueno, tirar de esa punta está bueno, el análisis de pigmentos, esos, los que usaron para hacer los engobes de esas vasijas, de esa cerámica llave, bueno, es producción local, por ahí se puede rastrear a nivel de análisis de pigmentos, si hay bueno, pigmentos locales que se estén usando para esos diseños que se plasman en esa alfarería, bueno, cosas que se me ocurrían ahí para pensar. Y después lo otro es que el tema de la diversidad de estándares de pastas que están en uso, como recién presentabas, vos definiste 9, bueno, todos esos estándares de pasta, estas formas de hacer, para ponerle algo un poco más cercano, están presentes en el PDR, en el componente 3 y en el componente 2. Aparentemente la conquista incaica no jugó quizás a otros niveles, pero parece no haber interferido sustancialmente en la forma de hacer. O sea, eso por un lado, ¿qué pensás vos de eso? Y lo otro es, estas diversas formas de hacer, que son varias, ¿cómo te imaginás? O sea, es la gente de las familias produciendo de formas distintas, haciendo recetas diferentes en un mismo momento. ¿Qué pensás de eso? Esas dos cositas. Bueno, el tema de los estándares de pastas, como fue planteado, como también comentó las jornadas de arqueología del NOA, mi codirectora, es llamativo porque, bueno, las materias primas son las mismas, se están usando, combinando de distintas maneras, pero son las mismas a lo largo de toda la secuencia temporal, son las mismas también que en otras partes de la puna, como en la laguna de Pozuelos, con algunas excepciones, pero más allá de eso, por eso digo también lo metodológico del criterio de subdivisión de los estándares de pastas que se tomó, bueno, al haber tanta variabilidad, decidió tomarse el tipo de conclusiones como distinción. Sin embargo, eso también no presentó patrones
que dieran algo que sí había sucedido en la Laguna de Pozuelos, que Pérez Peroni había podido distinguir muy bien esos patrones de cómo estaban asociados el tipo de explosivos que se usaban con los tratamientos de superficie. En este caso no sucedió, y entonces un poco lo que yo me imagino y pienso, bueno, las materias primas estaban disponibles, eso obviamente hay que ir a evaluarlo, pero estaban fácilmente accesibles, y dentro de las tradiciones tecnológicas, dentro de la transmisión de saberes sobre cómo hacer esta cerámica, no habría sido quizás un factor tan importante para esas personas qué materiales se seleccionaban y qué materiales no. O sea, siento que quizás pasaba por otro lado, pasaba más bien por lo que digo de los análisis macroscópicos, ¿no? Bueno, del levantamiento, el modelado de las piezas, después la manera que trataban las superficies, esos saberes son los que quizás se les prestaba más atención y por eso también se ve ahí el cambio temporalmente. Si bien obvio que hay cosas que continúan también. Okay. No sé si contesté. Sí, está bien, sí. Yo te había preguntado por lo inca, ¿qué pasaba con lo inca? Lo incaico. Bueno, el tema de lo incaico, los fragmentos que tenemos, como decía también Paola, son más que nada lo pensamos como incaico por el tipo de color, castillo pulido, pero bueno, lo incaico siempre quizás se define mucho más a partir de la morfología de las piezas, entonces tampoco lo podemos sostener del todo. En cuanto a lo temporal, incaico, bueno, o sea, Laura Pei tiene una tesis sobre cómo este momento temporal alteró o generó ciertos cambios en la arquitectura, por ejemplo, de los sitios. Pero lo que estoy viendo en el nivel de la cerámica es que, la verdad, mucho no estaría alterando. En caso de que yo en otras excavaciones, con otros materiales, encuentre quizás más de esto de asociación entre la tradición Yagri con más fragmentos de estilo incaico, quizás pueda explorar un poco más ahí, porque por en la historia se sabe que había una estrecha relación entre los dos grupos, pero por ahora, con el material que vi, no puedo plantear demasiado. Perfecto. Y la última, y ya no te hincho más, es que vos en un momento decís que esto que estás generando se puede poner en tensión, obviamente que no pudiste hacerlo porque estabas en pandemia, pero con los saberes locales respecto de la producción. Y a mí se preguntaba, recién pusiste una foto que no había visto, entonces pregunto, ¿la gente produce hoy alfarería ahí? Nada. No, hoy no. Pero ahí hace unas cuentan las personas que sí, que antes sí, pero hoy en día en Cusi Cusi, por lo menos, que yo sepa, no hay ceramistas, hay otro tipo de artesanos, pero sí en zonas cercanas. De hecho, Josefina hizo en su tesis también hizo trabajo en lo arqueológico con ceramistas de Santa Catalina, que es un poco más al norte, y bueno, yo quizás se podría también explorar en otros pueblos, otras localidades del municipio de Cusi Cusi, como Falcone y esos otros lugares cercanos. La verdad que desconozco si es que hoy en día se produce ahí o no. No, pero es interesante ver por Lo que qué yo se planteaba quizás diseminó. era, claro, como si ellos tienen algún tipo de saber, de conocimientos que le hayan contado sus abuelos sobre esa cuestión, o cómo ellos interpretan en los materiales que ellos también, porque en estos sitios y en la zona quizás uno camina y encuentra, ¿no? Cerámica de superficie, y quizás ellos tienen también sus propias ideas al respecto. Quizás siga más por ese lado, pero bueno, que yo sepa, hoy en día no se produce. No produce. Bueno, listo para mí. Felicitaciones, señorita. Gracias. Bueno, una vez terminada entonces la evaluación de las integrantes del jurado, le damos la palabra al director, a José María Baquer, para que cierre esta parte de la defensa. Bueno, primero agradecerles por estar acá presentes, por los comentarios. La verdad que no voy a agregar mucho más a lo que ya dijo Martina.
como, digamos, director del equipo, la verdad que la tesis de ella es muy interesante, es muy importante porque realmente abre un montón de preguntas, un montón de complejidades, que me parece que es fundamental que nos empecemos a preguntar para ese lado, porque bueno, nos permite un poco dar cuenta de lo compleja que es la vida social. O sea, realmente el trabajo de Martu fue muy interesante porque, bueno, nosotros, si bien hace 10 años que estamos trabajando en la zona, fue el primer intento de elaborar desde este nivel de análisis y realmente los resultados fueron muy, muy prometedores porque justamente eso, abren mucho más interrogantes y nos muestran una relación mucho más compleja de la gente con las cosas que me parece que en última instancia es donde tenemos que ir. Y bueno, con respecto un poco, me quedé pensando en esto de lo local, lo regional, la producción. Es interesante pensar porque a nivel regional, geológicamente las zonas son muy parecidas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una vasija allá en Cusicusi y una vasija allá en Santa Catalina, a nivel geológico no lo vamos a poder, por lo menos no de manera macroscópica, sin hacer análisis más finos. Eso por un lado, o sea, digamos, cómo esta línea de evidencia nos lleva a pensar también escalas de análisis diferentes y nuevas, porque cuando uno empieza a pensar un proceso social en función de, no sé, de una geología local, es como que de repente se abren un montón de cuestiones que por ahí uno pensando, bueno, ¿qué es una producción local? Te imaginas la familia en la casita haciendo la olla. Pero bueno, el tema Santa Catalina siempre fue un polo de confección cerámica. De hecho, Karina Menacho también laburó con la Sociedad de Santa Catalina, y toda una tradición etnoarqueológica en la Puna jujeña, porque bueno, aparentemente son saberes que vienen de momentos incluso prehispánicos, porque bueno, digamos, lo que dice la historia es que gran parte de las poblaciones que están habitando este sector de la Puna son poblaciones yavichichas que movían los incas, y una de las cosas que hacían los yavichichas, además de ser el ejército del inca, era justamente hacer vasijas para los incas. Entonces, bueno, por un lado, estas preguntas a escalas, digamos, no esperadas o a nuevas escalas. Y por otro lado, me parece que uno de los puntos más importantes del laburo de Martina tiene que ver con esto, con empezar a pensar las relaciones sociales entre dos grupos que en principio se nos presentan históricamente como diferentes, pero que a través del uso del espacio, de la materialidad, de un montón de cuestiones, se nos presentan mucho más vinculados de lo que se creía anteriormente. O sea, este tema de y un poco romper con este esquema histórico-cultural donde la cerámica implica una frontera social y cultural, donde, bueno, acá para acá somos casabinos, acá para acá somos yavi. Bueno, se sabe históricamente que en el momento de los llamados españoles, digamos, el cacique yavi estaba casado con la hija del cacique casabindo. Entonces, pensando un poco de estas relaciones de parentesco, de matrimonio, y sobre todo que era gente que vivía vecinamente, uno al lado del otro. Entonces, está bueno como dejar de pensar en estas fronteras artificiales que nos construimos nosotros, que tienen que ver por ahí con un estilo cerámico, y bueno, empezar a ver cómo lo que se da en realidad son zonas de interacción, donde posiblemente podemos tener, no sé, una persona casabindo casado con una persona yavi, haciendo un tipo de vasija, y su cuñada hace otro tipo de vasija, que van y la traen. Entonces, bueno, nuevamente me parece que lo interesante del trabajo es que abre como un montón de preguntas que están buenísimas y permiten justamente abordar las cuestiones de múltiples dimensiones. Así que bueno, felicitaciones también. Fue un laburo bastante complicado. Bueno, ella logró armar una pasantía con Josefina en Tucumán en medio de la pandemia, así que también felicitaciones por el impulso y la voluntad, porque bueno, realmente esto salió gracias al empuje de Marta y bueno, nuestro acompañamiento. Así que bueno, felicitaciones y nuevamente gracias. Muchas gracias. Terminada esta primera parte, entonces le vamos a pedir a Martina que salga de la sala virtual y vamos a dejar de transmitir y dejar de grabar la defensa para que el jurado pueda pasar a deliberar y a elaborar el acta correspondiente. En unos minutos, cuando esté terminada el acta, Martina va a volver a entrar y vamos a volver a transmitir para que todos puedan ver y escuchar la lectura del acta. Una vez finalizada la deliberación del jurado y elaborado el dictamen, le vamos entonces a pedir al director de la tesis, José María Baquer, que lea el dictamen y la calificación.
Bien, en Buenos Aires, el 29 de abril de 2022, a las 10, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Martina Di Tulio. La tesis presenta un objetivo general claro, concreto y factible, así como también su cumplimiento resulta un aporte para el estudio de la secuencia de ocupación de la zona de estudio. Los objetivos específicos y ambas hipótesis están planteados correctamente y ayudan al desarrollo general de la tesis. El marco teórico está bien planteado, es claro y útil para lo que la tesista ha querido evaluar. Dicho marco se aplica y se pone a prueba hasta el final de la tesis. La tesis ha aportado al estudio de la historia de ocupación de la cuenca superior del río San Juan Mayo durante los periodos de desarrollo regionales tardío e Inca colonial temprano, a partir del estudio de las tradiciones tecnológicas cerámicas presentes en los sitios de Pachela Núcleo y Casas Quemadas. Del mismo modo, se destaca la contribución al desarrollo de los estudios arqueométricos en general y del análisis tecnológico de la cerámica en particular, dado que Di Tulio inicia una línea de investigación en una zona previamente no abordada desde estos aspectos. Esto permitió poner a prueba la competencia de este tipo de estudios en la generación de interpretaciones e hipótesis para ser abordadas en futuras investigaciones. En la tesis, el análisis tecnológico de las cadenas operativas de la cerámica de la quebrada de Pachela en dos niveles, macroscópico y submacroscópico, permitió conocer una gran variabilidad de lecciones tecnológicas tomadas durante las prácticas de producción alfarera en los dos sitios estudiados para ambos momentos temporales. Los objetivos se pudieron concretar y las hipótesis propuestas sostener por la interpretación construida sobre los datos y la literatura previa. La metodología empleada permitió ir más allá de los aspectos inmediatamente visibles de la cerámica, abordando el desafío de trabajar con materiales fragmentarios para lograr un acercamiento a los saberes aprendidos en contextos sociales específicos, en los cuales se enseñaron determinadas maneras de hacer ligadas al hábitus de las artesanos. Es importante mencionar que la tesis reconoce que algunos criterios tomados durante la distinción entre estándares de pastas podrían ser menos significativos de lo esperado a la hora de aproximarse a las tradiciones tecnológicas pasadas. Sin embargo, también demostró que esta definición de grupos de pastas constituye la primera aproximación a este tipo de análisis en la zona y que sin duda sirve de orientación para futuros estudios. La presentación oral fue clara, concisa y se adecuó a los tiempos estipulados, y la tesista respondió con solvencia a las preguntas del jurado. Por ello, la calificación final es 10. Bueno, con esto termina entonces la defensa de tesis de Martina Di Tulio. El departamento está muy feliz de tener una nueva graduada y esperamos que ahora venga la etapa de los festejos. Bueno, felicitaciones, licenciada. Muchas gracias a todos ustedes. Felicitaciones, felicitaciones. Eso mismo.